Muchas gracias, señor Onrubia. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Esteban. Muchas gracias, señora presidente. Gracias, señora Iglesias, por su comparecencia, muy breve, por la falta de tiempo ha podido ser, pero bueno, ha podido esbozar bastante. Nos cuenta que la cuestión territorial no está funcionando, ¿no? Y es que realmente es una torre de Babel, también en educación, también en sanidad. Esto es un sistema que ha fallado y le doy la bienvenida a Vox. Y voy con las preguntas. Dada su posición en la Junta de Concord y su conocimiento de las ONG a nivel europeo, ¿qué ejemplos positivos en materia de legislación dentro de nuestro entorno debería haber en España a imitar, a su parecer? ¿Cuáles son las actuales tendencias en esta materia en Europa? ¿Existen tendencias divergentes dentro de los países de la Unión? Concretamente, ¿puede hablarnos de los casos de los países del Este? Muchas gracias. Pajín. En primer lugar, querría plantear que durante esta pandemia hemos podido comprobar cómo organizaciones internacionales como la OMS o Naciones Unidas han fallado por completo a la hora de prevenir y de revertir la situación causada por el coronavirus. Y, en buena medida, estas organizaciones han servido de correa de transmisión de los intereses de países como China, protegiéndolos de sus responsabilidades. ¿Cree que desde organizaciones como la suya, íntimamente ligadas a Naciones Unidas, a la Agenda 2030, pueden de verdad aportar algo positivo tras las muestras de este último año? La Agenda 2030 también gira bastante en torno a la llamada transición ecológica. Y querría preguntarle cómo plantean imponer esta transición a los países en vías de desarrollo mientras permiten que China sea la potencia más contaminante del mundo. Por otro lado, usted ha hablado de multilateralismo y le quería preguntar si este multilateralismo no perjudica a nuestra cooperación, porque centraríamos la cooperación en organismos multilaterales que persiguen en realidad sus propios objetivos. O el de las potencias que las controlan frente a nuestros propios organismos. También ha hablado de una necesidad de regulación de la ayuda humanitaria, que estamos de acuerdo, pero me gustaría, si me pudiera desarrollar un poco más en qué línea debería regularse la ayuda humanitaria. Y ya para terminar, usted ha planteado la pregunta de para qué la reforma de la cooperación y ha señalado, en primer lugar, para asumir la Agenda 2030. Ustedes siempre hablan de la Agenda 2030 relacionándolo con derechos fundamentales, con democracia. Y, por ejemplo, ha señalado que todos los países de Naciones Unidas, que como qué bonito sería que todos los países de Naciones Unidas trabajaran con un mismo objetivo. A mí esa perspectiva me pone los pelos de punta, porque creo que la Agenda 2030 implica que se coarten las libertades individuales y la soberanía de los Estados. Entonces, yo querría aquí plantearle que por qué tiene que la cooperación española seguir, es tan importante que siga la Agenda 2030, que por qué no planteamos una cooperación, una política de cooperación que cumpla más que respete más la soberanía de España y los intereses de España. Ya se lo han preguntado, ¿qué implicaría el enfoque de diversidad sexual en una nueva ley de cooperación? Cuando a priori pienso que ya la igualdad está reconocida en el artículo 14 de la Constitución, no tengo claro hasta qué punto es necesario y por eso me gustaría saber qué implicaría. También les querría preguntar cómo desarrollan su actividad en los países donde la homosexualidad está penada o se encuentra prohibida, como ocurre en muchos países musulmanes, cómo desarrollan su labor allí, porque me parece muy complicado y muy necesario que se protejan los derechos de las personas homosexuales en esos países. Y, para terminar, querría plantear que una cosa es la lucha contra la discriminación por orientación sexual, que ahí creo que todos estamos de acuerdo, que quede muy claro que todos estamos contra la discriminación por orientación sexual, pero otra es ya meter agenda ideológica en la cooperación. Entonces, creo que ustedes han nombrado el feminismo, el movimiento trans, creo que eso ya se sale de lo que es la protección de derechos fundamentales y de la protección de las personas que son discriminadas por orientación sexual. Entonces, les querría plantear si no creen que lo que debería ser una lucha por derechos fundamentales se ha convertido al final en una injerencia
ideológica y en una presión por meter la ideología de género en muchos países. Muchas gracias. Gracias, señora Toscano. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Jiménez.